Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este episodio número 13 de su podcast Historias y Cuentos, narrados por Moon, o sea, yo, el narrador guapo que está detrás del sonido, que no están viendo, pero estoy bien guapo, que no sé cuánto significa. Así que hoy les traemos otras historias que esperemos les gusten y las envuelvan en este sentido literario que tenemos leyendo historias y leyendas de las calles de México. Así que procedamos con la primera historia que se llama El Indio Triste. Lo que aquí se cuenta pasó en la primera calle del Correo Mayor, cuyo primer nombre fue calle del Vinagre. Después tuvo el del Indio Triste. Es la primera de la moneda, la que en tiempos pasados se le dijo al arzobispado, por el palacio episcopal que allí tenía asiento. Caserón, que hoy lleva el número 4, según la nomenclatura antigua, y el 122 en la actual. Era un indio gallardo de apostura gentil. Tuvo un nombre de un santo del calendario y apellido castellano cuando le echaron el agua del bautismo, con lo que entró en la iglesia de Cristo. Era indio noble y vivía con mucho lijo. Tenía gran atuendo en su casa, ancha, bien abastada. Se le hacía una gran acogida como ajén de prócer cuando iba a palacio. Los servidores todos de la real casa le eran bien criados y humildes. Lo miraban con particular reverencia. Los pajes le hacían un gran acato. Los gentiles hombres rendíanle la gorra hasta el suelo, y, para que pasara, le cedían, con mucho respeto, el lado derecho. Los oidores azucaraban sus palabras, le respondían con amorosa adulación. El secretario de cámara, al hablarle, le daba títulos y epítetos de honor. El virrey sentábalo en su estrado muy a menudo, y pasaba conservando con él muy buenos ratos. Hasta a su mesa le llevó repetidas ocasiones su excelencia. Y, aunque le decía el plato, le daba siempre amigable conversación y le enviaba presentes de precio. Tenía el indígena sobrado gozo con todos estos regalos y finos miramientos. Estaba contenta su alma y gloriosa con tales agasajos. No le cabía el placer de tanto bien como recibía. Pero estos obsequios, estas exquisitas lisonjas, que póngalo en estado muy alto, que lo hacían creer que se tenía en gran estima y veneración, no eran sino un puro fingimiento. Con toda esa amilefluidad se disimulaban y celaban designios ocultos. Encubrían virrey y oidores sus propósitos con muestras de falsa amistad. Todos ellos tenían una cosa en el corazón y mostraban otra en las palabras. Aparte de que este indio converso recibía resueldos y momios. Con estos halagos lo hacían cobrar mayor confianza, para que dijese lo que sabía. ¿En qué lugares boscosos, enriscados, tenían los aborígenes ocultos adoratorios de sus ídolos? ¿O debajo de qué cruces de las que habían en los atrios escondían algunos, simulando rezar ante la enseña de nuestra redención? ¿Cuándo? En realidad no estaban sino adorando a sus falsos dioses de piedra. ¿Y en qué sitios se juraba? Para tomar conjuraciones. ¿Y en qué otros habían proyectado? Alzamientos para acabar con los españoles y volver a los tiempos de su emperador Moctezuma. Salve Moctezuma, rey Tlatoani. Antes de que Cortés hiciera suya la linda ciudad de Tenochtitlan. A él lo traen embaucado y fuera de sí los señores de palacio con sus mentiras bien afeitadas. Y a él, a su vez, para corresponder al halago, que creía sincero, salido del centro del alma, y la paga que se le daba, arnavales, lazos y zancadillas a los indios para sabérseles su verdad. Como era noble, en todas las casas de los aborígenes tenía fácil entrada. Lo recibían con mucha honorificencia, y las almas y las puertas se las abrían de par en par. Él los encantaba con su reclamo. Procedía con ellos con engaños y matrerías. Cándidos y confiados, le decían todo aquello que deseaba saber, sin sospechar que en sus hechos procedían con embusteces y artificios. En el acto todo en cuanto le confiaban, creyendo lo que les era parcial y no que andaba con ellos traidor. Le confesaban lo que urdían contra el gobierno,
en qué repliegues de la serranía tenían algún escondite, o en qué cuevas se iban a meter para hacerle sacrificios a sus deidades. Y hasta debajo de qué altares habían puesto, con habilidad, ídolos para que creyesen los frailes que estaban atentos y contrillos en el sacrificio de la misma, y en los rosarios, cuando, en realidad, no hacían sino adorar a sus dioses, pidiéndoles mercedes, pues en ellos solo creían y confiaban. Muy bien, carnal, conserven su tradición. No se dejen llevar por el credo ni por el pópulo. Más tardaba en saber estas cosas que en ir a ponerlas en conocimiento del virrey o de los oidores, para que desbaratasen a fuego y sangre los proyectos de rebelión de los desaventurados aborígenes, que ignoraban que uno de su misma raza les hiciera mil engaños y traiciones infames. En el acto les sacaban los ídolos que tenían escondidos y recibían el castigo de duros azotes. En cambio, al vil denunciante no le importaba aquellas represiones feroces, y se daba feliz a mil contentos y placeres, pues no entendía sino en banquetes, fiestas y regalos. Su sola ocupación era buscar pasatiempos, porque únicamente ponía las mentes en seguir sus apetitos, hurtando el cuerpo al trabajo. No hacía sino dar vueltas de un entretenimiento en otro. En su amplia casa vivía holgazán, entre deleites sensuales. Muchas hermosas eran las barraganas que tenía, y con ellas estaba en perpetuas orgías, entregábase a un antojo carnal sin límites, sino con pulque, estaba enviudado con alcoholizados vinos españoles que más exalta y encienden la sangre. Pero después dormía la mona alta y profundamente rodeado de mujeres, de esas que son locas de un cuerpo. Era comedor y goloso, se banqueteaba espléndidamente, pues tenía el corazón en el estómago, no estudiaba más que en dar gusto a su vientre. Vivía el sabor de su paladar y solo caminaba tras el aire de sus deseos. Muy católico se mostraba en público, en las iglesias y capillas abiertas, pero en su casa, dentro de santas imágenes, que tenía a diario entre velas encendidas y flores, ocultaba idolillos, ya de piedra, de tosca hechura, o ya fundidos con exquisita delicadeza, en plata o en oro por las orifabristas de Azcapotzalco, que tenían singular maestría y prior en esos trabajos. Dentro de santos de bulto los escondía, y con las rodillas en el suelo los adoraba, disfrazando su grosera idolatría con una falsa devoción, y en público, en la piedad y religión, hacía ventaja a los otros, pero su alma iba encubierta y escondida por el demonio. También, en lo muy recóndito de sus huertas y casas de placer, procuraba entregarse a su religión, y así estaba, sin que nadie lo supiera, entre las tinieblas del error metido en el abismo de su alma. Traía su persona de continuo arreada con refinamiento esplendoroso. El uso de su raza, sus ropas eran disgustosas coloraciones, ya orladas con lindos dibujos, ya con franjas o con recamos de plumas por las que corrían un constante tornasol. De sus orejas pendían en perenne estremecimiento las arracadas lenguas y prolijas, encima de la oca la nariguera, encima de la oca la nariguera, que tendía por las mejillas sus gráciles, en los dedos anchas sortijas, en los brazos y tobillos, las sonantes pulseras, hojarcas y brazaletes, que vertían sus destellos sobre la lustrosa carne morena. Pero su cuello estaba siempre a la profusión de los collares, ya de oro en sutil filigrana, bien de verdes chalchihuanetes, o de turquesas, o de huesos labrados, o de caracoles, o de otras matarías. De la barba le sobresalían el besote, a veces de oro, a veces de jade, de cristal de roca o de obsidiana. En sus pies iba crujiendo las leves cotaras o sandales, pintadas o llenas de muy finos bordados. Las manos eran portadoras de los lentos abanicos o de las armas llenas de multicolores flocaduras, o de los retorcidos bastones, o bien llevaban la caña de humo en la que solían ir chupando con visible y despacio deleite, y en la endrina de la cabeza la policroma profusión de las largas plumas que se iban remeciendo blandamente al ritmo de sus andares elegantes. Con este indio lujoso y sensual andaba embebido en sus vicios y nocivos entretenimientos, disipando su patrimonio con mil excesos. Olvidó
porque ya tenía oscurecido el entendimiento, el ingrato oficio de espía que le confió el virrey, y no supo de una terrible conjuración para ponerse en armas en todo el reino contra los españoles. Quemar sus santas imágenes, destruir sus iglesias y sobre toda esa develación inmensa, no dejar un hispano con la vida. Darían tras ellos hasta acabarlos y así alzarse con el mando de la tierra, para darlo a uno de los descendientes de sus antiguos señores naturales. Iban a sacudir con valor las cervices al yugo, a romper y a cortar las coyuntas para siempre. Habían salido por todos los rumbos activos emisarios a mover e incitar sediciones, levantamientos y alborotos. Emboscado en deleites y regalos, no supo más de esto el indio Muelle. El virrey conoció la trama por voz de otro espía que con su excelencia andaba congraciándose para sacar ventajas. Cayeron sobre los conspiradores, soldados, alguaciles y corchetes. E hicieron gran cacería, pero en otros lugares los alzados rompieron varias batallas a los soldados del rey, y por los aborígenes declaróse la victoria. Corrió la sangre de muchos inocentes, apenas dejaron hombre a vida en todo el campo. El virrey se enfureció grandemente por no haber sabido tiempo para reprimirla. Aquella vasta conspiración, las conjuras que se acusan, antes se castigaban que se averiguan. Mandó repartir crueles castigos, y el lindo espía lo hizo principal blanco de su enojo. Contra él anduvo la mano más pesada. Le secuestraron sus casas, sus vastas tierras de regadío, sus cementeras y sus huertas, y le confiscaron joyas y muebles, sin dejarle cosa alguna. En lo último de la miseria fue a parar. Al verlo ya muy sin dinero, lo dejaron sus concubinas y amigos con los que andaba a la flor del perro. Desnatando placeres, se alejaron rápidos al sentirlo pobre, y con disfazor de los poderosos. Lo que le quedó, en un dos por tres le fue gastado en pulque, y poco a poco, con esa espesa y blanca bebida embrutecedora, fue perdiendo los filos del entendimiento, se le pasmó la cabeza y quedó atontado. No tenía más vestidos que una sucia hilaracha, de tosca trama enredada en torno a la cintura. Todo el día se la pasaba en la esquina de la calle de Arzobispado y de la en que se hallaba su casa, que era la rúa que iba a dar al convento del Carmen. Estaba inmóvil sentado en el suelo a la manera indígena, con los muslos pegados hacia el torso, la rodilla cerca de la cara y sobre ella los brazos cruzados con quietud. Se halagaba como estático en esa postura, con los ojos vagos, perdidos en la lejanía. No hablaba, no se quejaba tampoco. Pasaban a su lado los españoles y le dirigían mil escarnios afrentosos y públicos desprecios. Los indios le hacían burla y mofa muy cruel, cuando no lo miraban con altivo desprecio. Unos y otros le daban puntapiés al pasar. Le tiraban el pelo con furia, le rociaban la cara con salivazos. Los muchachos le gritaban como a loco. Pero él continuaba impávido, sin moverse. Iba tolerando con modesto sufrimiento las injurias. Era la irrisión y el ludibrio de México. No había en la ciudad quien no escarnecería de él, pero todo lo soportaba y lo sufría con paciencia, con insensibilidad. Se le conocía en todas partes por el indio triste. Tal vez ya no pensaba en nada. ¿Acaso solo rememoraba, con dolor íntimo, su pasada vida que deslizó, alegre, en mis deleites y superfluidades, y que baño constantemente como en agua rosada en todos los vicios? Solo alguna señora piadosa al pasar a su lado y que iba a la catedral, o al Carmen, o a la Santa Trinidad, le dejaba su limosna, unas cuantas monedas de cobre, un cantero de pan, una tortilla con algo dentro. Los frailes o clérigos que ante él cruzaban dejábanle un corto bien de caridad. Así veía transcurrir los días enteros, sin moverse, ensimismado en extraña quietud. Parecía como parte misma del edificio en cuya esquina estaba. Los ojos ya no veían más que con bondad e entristecimiento, cuando no estaban perdidos en el confín de la distancia. Seguía siendo el blanco de las burlas de todos. En él se clavaban a diario los dicteros masacres, los insultos más feroces y cortantes, sin que saliese de los labios del infeliz ni un leve rumor de protesta. Pasaba por la pena que le viniera. Estaba hecha una columna de paciencia. Su sufrimiento tenía callos. Una mañana lo encontraron tirado en el suelo. La muerte lo había hecho suyo. Unos frailes franciscanos lo recogieron
y diéronle sepultura en el cementerio de la iglesia de Santiago Tlatelolco. El virrey mandó llamar a un hábil cantero indio para que labrase una piedra perdurable, la efigie de aquel aborigen, en la actitud en que siempre se hallaba en la esquina de la calle en que estuvo su suntuosa casa, para ponerla en ese mismo lugar, a fin de que sirviese de ejemplo para escarmiento de espiastardos, descuidados y remisos. A esa calle se le dio el nombre del Indio Triste, como se le decía al pobre ser que representaba la tosca estatua de piedra gris. Y esa fue la primera historia, el Indio Triste. Bueno, proseguimos con la siguiente historia llamada Ni cerca de río ni cerca de frailes. Historia de la calle del Arco de San Agustín, que es la tercera de la República de El Salvador. En el siglo XVI, tanto esta del Arco como la de Jesús. Esta de la República de El Salvador. Y de la de San Felipe Neri. Segunda de la República de El Salvador. Se llamaban del Hospital de Nuestra Señora, por esta casa benéfica fundada por Hernán Cortés con el nombre de Nuestra Señora de la Concepción. En el siglo XVI se le decía también Hospital del Marqués. Hoy es conocida por el de Jesús. Los padres agustinos llegaron a México en fecha 7 de junio de 1533. Eran 7 frailes y fueron a alojarse en el Real Monasterio de Santo Domingo y después pasaron a una casa cita en las calles de Tacuba. Al enterarse el pío ayuntamiento que se encontraban en la ciudad tales útiles varones, nombró una comisión entre los señores más calificados de su regimiento para que les diesen afectuosa bienvenida y ver su intención y donde quieran hacer su vivienda y lo que traen de su majestad, para que visto se provea como convenga al servicio de su majestad y al bien de la tierra. Los padres deben de haberles dicho a los señores de tal comisión lo que deseaban y lo que traían del emperador Carlos V. Seguro llevan por chocolates. Y en uno de los cabildos presentáronse dos unciosos agustinos y solicitaron muy humildes que se les diese un lugar en donde hacer su morada. Se le dio parte a la Real Audiencia con todos los requisitos de rigor de lo que pretendían los buenos frailes agustinianos. Y respondieron los oidores, ras de 1000 trámites, que en todo acordara la ciudad. Y así fue como se les otorgó un amplio terreno hacia el sur, llamado Soquiapan, que en lengua mexica quiere decir lodoso o seganoso, porque el sitio le era causa de un manantial de agua que en él había. Juntaron los agustinos a limosnas. Les hicieron, además, donativos de cuantía. Y en 28 del mes de agosto de 1541, el virrey don Antonio de Mendoza puso la primera piedra de la iglesia y del convento. Colocó la segunda don Fray Juan de Zumarra, el prior de Santo Domingo. La tercera, el guardián de San Francisco. La cuarta y la quinta la sentó el vicario principal de San Agustín. Y la sexta, Camilo, para contribuir a los crecidos gastos de la construcción del pueblo y convento agustinianos. El emperador expidió una real cédula en la que a esos frailes se les concedía la renta de algunos de los pueblos tributarios, y el virrey Mendoza señaló el de Texcoco para que acudiesen de sus tributos, y con peones indios suficientes. A estos se les pagaba por su trabajo, arduo constante, de sol, que hacían por amor de Dios, a razón de 2 reales por cada 6 de labor. Con todo y estos sueldos míseros, además de lo mucho que aportaba Texcoco, y con las abundantes limosnas que en buen dinero se reunían, no fue posible continuar los trabajos que alcanzaban un costo enorme, y la corona tuvo que hacerse cargo de la magnífica fábrica, y al darle fin resultó la suma de 172,000 pesos, gastándose bastante más del presupuesto porque se hundió varias veces, todo lo construido por lo fangoso e inestable del terreno sobre el que se labraba y al fin se alzó soberbiamente el templo, y el año de 1587 se estrenó con varios festejos religiosos, solemnes y magníficos. Un incendio enorme acabó con esta ingente y preciosa iglesia el 11 de diciembre de 1676. En una noche quedó en ruinas completas.
3 días duró el fuego calcinando sus gruesos muros. Fue esa una noche fúnebre para toda la ciudad. Y asistió su divina majestad, sacramentada con el cabildo, ciudad y audiencia, y el señor arzobispo, virrey, que procuró que no se quemara todo el convento, y cuadras circunvecinas. Asistió Jesús Nazareno, y todos los santos de las religiones. Concluyóse aquella noche, y aunque duró 3 días el fuego, no sucedió muerte ninguna. Se fue ese en la noche de dicha noche. Esto no hizo perder el brío ni el aliento a los frailes agustinos, pues no se abatían ni arredraban por cosa alguna, aunque fuese las mayores del mundo, porque hubiese sido exagerar de su grandeza y despreciarse a sí mismos. Con empeño empezaron a reunir nuevas limosnas para la reedificación de su templo, que mostraban grandioso en un diseño a colores, y todos los vecinos de la ciudad acudían solícitos a darles con prontitud de ánimo y alegría, deseando tener parte en obra tan piadosa. Colocaron de nuevo con gran pompa su primera piedra en 1677, mes de mayo y día 22, en presencia del arzobispo virrey den Fray Payo Enríquez de Rivera, que concurrió al acto con toda la numerosa clerecía de México y los conventos de frailes. Con gran premura se trabajaba en el suntuoso y magnífico edificio que iba desplegando el delirante vuelo de sus alas de piedra. Ya en agosto de 1691 se cerraba el esbelto cimborrio y se hizo la dedicación del templo con inusitada pompa el 14 de diciembre de 1692. Decidme, ¿son acaso los muros de plata? Preguntó asombrado el rey Carlos II, al informarle el elevado gasto que había tenido en su construcción la iglesia de los padres agustinos de México. Una manzana completa comprendía la iglesia y convento, y para ensancharlo más por el gran número de novicios que entraban constantemente en la orden, sin tener ya dónde aposentárseles. Se vieron los agustinos con la precisa necesidad de adquirir un vasto solar, sitio a espaldas de su gran monasterio, y en el cual ya pudieron construir con magnífica esplendidez todo lo que les hacía falta. Y para llegar a este lugar sin atravesar la calle del Hospital de Nuestra Señora, quisieron edificar un pasadizo sobre un arco que uniese sus dos casas, y así le solicitaron del ayuntamiento. Se puso el corregidor negando no solo esa licencia a los agustinos, sino que pidió a la corporación municipal que se derribasen otros países que habían por las ciudades semejantes a ese que se deseaba edificar. Se consultó, sin embargo, este negocio con el virrey, don Martín Enríquez de Almanza, que mandaba en la Nueva España, y dispuso su excelencia que se concediera luego el permiso que se les negaba a los padres de San Agustín, con tal de que el arco que querían labrar fuese lo bastante elevado de la calle para que no estorbase en todo lo que por ella pasare, mediante la legal aprobación del obrero mayor y alarife de la ciudad. Y así de pronto se construyó sobre un ancho macizo y elevado, arco de piedra, un pasaje cubierto y con ventanas a uno y otro lado, para que sus reverencias los frailes cruzaban con toda comodidad la calle, sin necesidad de tener que molestarse en bajar a ella para atravesársela. Del arco de San Agustín se le dijo ya a esta rúa que antes se llamó calle del Hospital de Nuestra Señora. Otro grande y vivo deseo tuvieron a poco los infatigables agustinos. No parecía otra cosa, sino que solamente estaban meditando sus paternidades, que desear para pedirlo enseguida y porfiar para que se les concediese. Ya sí, era en efecto, no tenía un punto de sosiego, hasta que no lograban lo que se les antojó. Solicitaron del virrey de Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, se les diera nada menos que toda la calle del Arco para cerrarla, a costa suya y agregarla a su convento porque tenían muy urgente necesidad de ensanchar la enfermería, como también de agrandar la ya insuficiente hospedería, lo mismo que el noviciado y profesorado, que en estas oficinas, aseguraba, ya no eran bastantes para los forasteros, enfermos y novicios, que estaban muy desacomodados, sin el espacio, anchura ni limpieza que requería.
También era su anhelo poseer un patio capaz para los hornos del pan, para los amasijos y labrar una espaciosa antesacristía que fuese digna del esplendor de su iglesia. Porque esa calle del Arco, afirmaban, no era muy transitada y solo tenían casas viles. Apenas se enteraron de esta petición los vecinos de la calle del Arco y los de las contiguas hicieron un largo y circunstanciado memorial dirigido al ayuntamiento, oponiéndose a lo que pretendían los frailes, y luego presentaron otro extenso escrito, recusando a varios regidores porque algunos de ellos tenían hijos religiosos en San Agustín. Otros tenían allí hermanos, ya profesos, y otros tenían ya cuñados o primos, o estaban a lo menos ligados con tal a cual fraile, con amistad muy íntima o con otros parentescos, o por tener en esa casa capellanía o fincado enterramiento. También los vecinos enviaron otro largo escrito en el que se expresaba, con enérgicas palabras, en el que se accedía el ayuntamiento a cerrar la calle a él y solo a él, le exigirían de sus propios y rentas el pago de daños y menoscabos. A su vez, los inquietísimos agustinos introdujeron en el cabildo municipal su pretensión en extensos y con pedidos memoriales, con las buenas razones que tenían para alegar para que cerrase la calle del Arco y se les diera a ellos en exclusiva propiedad. Además, mandaron oscuros con la misma petición, escrita en folios y en folios llenos, atestados de firmas de toda la gente ilustre y de renombre que vivía en México. Y también presentaron un largo oscuro en que los franciscanos, los dominicos, los carmelitas apoyaban su justa solicitud. El nobilísimo ayuntamiento se trasladó una buena tarde a la calle del Arco y al convento para examinar minuciosamente si los frailes tenían razón o no la tenían en lo que solicitaban. Sus reverencias hacían un cumplido agasajo con delicias frutas de horno, dulces y aguas frescas a los señores regidores, que fueron a la inspección y saboreando una de esas excelsas cosas rindieron un sesudo dictamen en el que asentaron que era de accederse inmediatamente, a lo que, con sobra de razón, pedían los conventuales de San Agustín, pues que no había ni un grave inconveniente en lo contrario, tanto más aún que eran ya legítimos dueños de la mayor parte de las casas que habían de esquina a esquina, las que hicieron de su propiedad por más de 60,000 pesos, y que tan solo se podían alegar la necesidad de la fuente que estaba allí, labrada para uso del vecindario, pero que con facilidad se subsanaría ese inconveniente baladí, sacando la pila a la calle próxima que designe la ciudad, con lo cual no se sufriría ni el menor perjuicio y daño, pues solo unos cuantos pasos más tendrían la misma agua. Todo este dictamen con parecer unánime el cabildo municipal, y para que proveyese lo que fuera debido, se remitió a su excelencia el señor virrey. No oscuro enviaron los perjudicados vecinos al conde de Monterrey, oponiéndose con fuerza de argumentos a los alegatos de los agustinianos, quienes, solo picados de la codicia, querían más y más, construyendo sus ambiciones debajo de la sombra del bien. Enconados estaban entre sí los dos bandos. Unas gentes tomaban partidos por los frailes, otras lo tomaban con entusiasta ardor por los vecinos. La ciudad ardía en constantes discusiones, largas, vehementes. Los vecinos tenían razón, los frailes alegaban, taimados, cosas muy contrarias a la justicia. Los frailes estaban en lo justo, no lo estaban los vecinos. Aquello no tenía fin. A diario las disputas crecían y crecían. Se enmarañaban, llenas de argumentos traídos de lejos. De las mismas palabras se arguían y se redeguardían, sacando muy claras demostraciones unos y otros. Tenían todos en las manos 1000 réplicas. Aquellas pórfidas y contradicciones no cesaban de levantarse en todas partes. Por ese negocio de frailes y vecinos había enormes disputas y disensiones entre las familias de la ciudad que andaban divididas y engrescadas. Muchas personas a quienes unían buena e inmejorable amistad que parecía sólida, se separaron enojadas para siempre por aquel asunto que ni mucho ni poco les afectaba, tirándose a la cara de nuestros rabiosos. El virrey, muy cauto, se eximió de fallar para no caer en la animadversión de los innumerables y apasionados banderizos de frailes o vecinos, y determinó, zafándose ágil,
que el ayuntamiento acordara lo que creyese más conveniente y justo. Los municipios, antes de poner su resolución final definitiva, consultaron con sus letrados que si los señores regidores, a quienes los vecinos habían tachado de parcialidad, por estar ligados con parentescos o amistad íntima con algunos agustinos, deberían de recursarse o integrar el cabildo para acordar en ese grave negocio de cederles la calle del Arco que apetecían para ensanchar su ilustre monasterio. Pero los doctos abogados opinaron unánimemente que no era, por improcedente, de admirarse tal recaución. Y ya, con esto, el ayuntamiento, por voto general, dispuso que se diera la calle en cuestión a los buenos padres para que la cerraran a su costa, incorporándola a su convento, por lo mucho que la necesitaban para remediar sus importantes cosas de su instituto. Los vecinos inmediatamente apelaron ante la Real Audiencia de esta determinación, que los perjudicaba grandemente. Los que tenían casas en la calle del Arco, ¿cómo iban a salir de allí si la clausuraban? ¿Se les obligaría con eso a vender sus propiedades a los frailes por el precio irrisorio que estos santos varones quisieran pagarles? Largos escritos de una parte, y el voluminoso expediente aumentaba cada vez más y más, y infundía respetuoso temor ese imponente mamotreto de aquel papel sillado. Alegaban los agustinos que ya no tenían lugar para un solo fraile más, pues habitaban 130 religiosos en constante incomodidad, en muy reducidas celdas, y tenían, además, 40 sacerdotes para decir las misas y ministrar los sacramentos, que su casa era a la vez hospedería y hospital de toda la provincia del Santo Nombre de Jesús. Además, vivían con ellos numerosos estudiantes, que se hallaban tan reducidos que en el noviciato se encontraban en cada celda 2 novicios, y de 3 en 3 los forasteros en las menguadas habitacioncillas de la hospedería, y de 2 en 2 en sus aposentos los tristes enfermos de la enfermería, que tanto en esta dependencia como en el noviciado se abrían ventanas sobre la populosa calle que iba al matadero, y por ellas entraban voces y conversaciones nada edificantes, impropias para los oídos castos de los inocentes novicios, con las que les iban a turbar su dulce paz, y a los enfermos no los dejaban en descanso los gritos continuos de los oficiales y matarifes de la carnicería, y las músicas inacabables de los vecinos, los más bullangueros de México. Igualmente les precisaba mucho afirmar, labrar nuevo refectorio, que en el que se tenían estaban apretados, que era necesario servir de más de 3 mesas al día, lo que era gran molestia, que carecían desventurados, pobrecitos de ellos, de sacristía y portería capaces, que la calle del Arco no era nada importante, y que, además, ocasionábales mucho perjuicio a su iglesia y convento en las inundaciones perpetuas que en ella había. Alegaron también que a muchos monasterios de frailes y monjas les dio la ciudad hasta 25 solares, a cada cual, y que a ellos apenas si fueron 11 los que les concedieron en gracia, y que, por todo esto, deberían hacerles cuanto antes donación de la dicha calle para agregarla. Eso sí, a su pura costa, a su casa, teniendo, además en cuenta los eminentes servicios que la Orden de San Agustín presta a la evangelización de la tierra, en la gratitud de educación que impartían y en las limosnas que daban a los pobres que en cada año superaban la cantidad de 4,000 pesos. Y los vecinos, por su parte, alegaban empeñosamente que si era importante y muy principal la calle que se les quería arrebatar contra toda justicia, pues que corrían desde la acequia real de Xochimilco hasta la que pasaba del monasterio de monjas de San Juan de la Penitencia, y era vía céntrica, distante en solo 2 cuadras de la Plaza Mayor, que en sus cercanías había mesones. Estaba el matadero y era indispensable para ir al tianguis de San Juan y muy habitada de mercaderes, los cuales por ella introducían sus cargamentos de géneros que les venían de Castilla, de Acapulco y del Perú, que en medio de ellas se encontraban una fuerte muy necesaria para todo el vecindario, que era muy transitada por las innumerables personas que vivían por los barrios de Monserrate, San Juan y Portal de Tejeda, que se anegaban por este tiempo, perjudicando a las construcciones, más enormemente les perjudicaría al cerrarse, porque mayor tiempo quedarían las aguas represadas ya sin ninguna corriente. Demostraban los vecinos que tenían los padres los soberbios y hachos patios, y además
Huerta grandísima y que dividiendo, todo esto podrían edificar con bastante amplitud, no solo lo que deseaban, sino todo lo que quisieran después, y que como también poseían el vasto colegio de San Pablo, a él podrían enviar perfectamente a las personas que tenían de más en su casa, y ya con solo eso, quedarían con la cómoda holgura que apetecían, que no era verdad que pasaran penas y grandes trabajos en la administración de los sacramentos, por no ser los únicos que para ese santo menester había en la Ciudad de México, en donde casi no se encontraba calle en la que no existiese iglesia anexa a un monasterio ya de frailes, ya de monjas, o bien una parroquia o templo de alguno de los hospitales, o, cuando menos, una ermita en la que celebrábase constante cultos y se daba los sacramentos a quien los necesitare. Afirmaban en sus escritos los enardecidos vecinos que si a otros monasterios se les dieron solares numerosos, se debió solo a que en tiempos de su fundación quedaban ubicados en los suburbios de la ciudad y no se seguía con eso daños ni perjuicios a ninguna persona. Cosa que no podían hacerse así con San Agustín, por estar enclavado dentro de la misma población. Que los santos agustinos deseaban la calle no para la porción de necesidades que alegaban constantemente, sino tan solo para acrecentar sus magníficas rentas, que ya pasaban de 60,000 pesos anuales, y que tenían empeño en aumentarlas en más de 30,000, alquilando las tiendas que habían proyectado edificar al oriente, sur y poniente de su convento, al cerrar en cuadro la calle que tanto apetecían, pues que ya en otra ocasión alegaron pretexto semejante para hacerse de muy buen terreno. Y que, en prueba de ello, aún estaba vivo Dinocio de Citola, que tenía su casa frente al templo de San Agustín, y se la quitaron los frailes, alegando que desde ella se miraba el interior del templo y muy bien el altar mayor con grave desacato del culto. Y tan luego como se hicieron de esa finca, la derrumbaron toda entera, labrando enseguida 3 pares de casas que les rendían 16,000 pesos de renta anuales. Casas con los mismos graves y terribles inconvenientes que alegaron para despojar a su dueño legítimo. Y por este rencor seguían los inacabables cargos y descargos. Esto parecía no acabar nunca jamás. Papeles y más papeles. Meses y meses pasaban sobre el litigio sin que pudiera tener fin. El 3 de abril de 1598, los oidores de la Real Audiencia dijeron que daban y dieron, por ningún motivo, el autodicho pleito dado por el cabildo y regimiento de esta ciudad, por el cual hicieron merced a dicho convento de la dicha calle. Los agustinos suplicaron de este fallo, y hábilmente entretuvieron el negocio mucho tiempo para dar lugar a que el rey proveyese a su favor, pues le escribieron les hiciese donación de la calle del Arco, y, además, se buscaron y hallaron a la clara luz de su dinero buenos valedores cerca del monarca para apoyar su petición. Pidió Felipe III copia de todo lo actuado y un dibujo del convento y de las calles circunvecinas. Llegó este capítulo de carta en 1600, mes de abril, cuando ya se iba a resolver en definitiva el largo negocio. Nuevos y razonados escritos de los vecinos, oponiéndose a lo dispuesto por el rey. Casi un año largo se tardó en hacer las copias y los minuciosos dibujos que solicitaba la corona. Los vecinos volvieron a pedir que se fallase y que después se remitiera a su majestad todos los traslados y planos que deseaba. Pero los agustinos apremiaron de mil modos hábiles para que se enviase todo eso cuanto antes. Al fin se fue a España, aquel temible rimidero de papel sellado. Pero los ladinos frailes no se quedaron ociosos, esperando mano sobre la mano la resolución real, sino que empezaron a mover grandes y poderosas influencias en mayor suyo, y en torno del abúlico católico soberano, que al fin, 3 años más tarde, le dio fin al pleito en la siguiente cédula. Presidente y oidores de mi audiencia real de la Ciudad de México, de la Nueva España. En mi Consejo de las Indias, se ha visto que me escribisteis en carta de 12 de diciembre del año pasado, de 602, y la planta y traslado del proceso que me enviasteis acerca del pleito que se ha seguido y la planta y traslado del proceso que me enviasteis acerca del pleito que se ha seguido entre el convento de San Agustín, de esa ciudad y algunos particulares de ella sobre cerrar la calle.
Y decís que habiéndose visto el dicho pleito por toda la audiencia y ocularmente la calle y sitio que pretenden tomar y cerrar los frailes, y atentamente salió sentencia contra los frailes, declarando no haber lugar al el cerrarse la calle y que estaba pendiente e inconcluso para terminar en vista. Y ha parecido bien lo que en esto habéis hecho y determinad, y que no conviene dar lugar a otra cosa, y así lo haréis, y avisaréis de que está remediado y proveído. Así, el Lerma, a 9 de junio de 1603 años. Yo, el rey Rúbrica, por mando del rey nuestro señor Juan de Ibarra Rúbrica. Pues muy bien, no lo entendí, pero como que fallaron a favor de los vecinos. Los padres agustinos se callaron, masticaron enojos muy en secreto. Ya no dijeron ni tus ni mus, sino que a regañadientes aceptaron el real mandato de su majestad católica, don Felipe III, y al fin se resignaron en las manos de Dios. De buena gana abrazaron la sentencia a los vecinos, y más aún los que tenían sus casas en la calle del Arco. Durante algunos días no durmieron en paz los pobres enfermos, pues oyeron músicas constantes, estallidos de cohetes y cantos alegres. Y en los púdicos oídos de los novicios entraron frases quemantes que casi se las achicharraron. Y les fueron a turbar la serena quietud en que estaban en el estudio de su ardua teologías o soñando con las inefables delicias de la gloria. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Esta vez sí fue un episodio muy largo. Espero que les haya gustado. A mí me gustó el pleito de los frailes contra los vecinos. Estuvo muy curioso cómo antes, pues sí, bueno, no solo antes, todavía los que están en el poder, pues quitan a veces terreno y les quitan las casas a las personas que no pueden y pues ya vieron, la unión no hace la fuerza. Así que a veces sí es bueno unirse con sus vecinos para obtener un bien mayor. Espero y me disculpen por mi voz en el segundo relato. Pues me empecé a enronquecer y a mamar un poco, así que es posible que algunas palabras me salgan medio mochas o me escuche como Badwell mientras estoy hablando porque me mofné. Entonces, espero que les haya gustado y si les gustó, pues saben que nos pueden encontrar aquí en Spotify y en YouTube, así que recuerden dejar su suscripción tanto en Spotify o YouTube si les gustó. Y en YouTube, pues si les gustó, dejen su like, compartir para que nos hagan el favor de hacer crecer. Y suscríbanse al canal para tener cada viernes historias y cuentos. Y en estas semanas de historias y leyendas de las calles de México. Tengan un excelente viernes. Es 15 de septiembre. Feliz Día del Grito. Así que si van a celebrar, cuídense mucho. Y que viva México, señores.